Bienvenidos una vez más a su canal Más Allá de los Eones. En esta ocasión les hablaré sobre el mundo sagrado de los celtas, una cultura y una historia digna de mencionarse y reconocerse. Los celtas, que en su momento de mayor esplendor dominaron gran parte del continente europeo, eran un pueblo guerrero que veneraba a un gran número de divinidades relacionadas con la guerra. Algunas de las más temibles de entre estas eran deidades femeninas como la diosa irlandesa Morrigan o Andraste, la diosa de la victoria, a la que invocó la reina britana Boadicea al saquear los asentamientos romanos de Colchester, Londres y Saint Albans en el año 60 después de Cristo. Las diosas de la guerra conducían a quienes las invocaban a la victoria, pero también solía representárselas bajo la forma de un cuervo o una corneja, símbolos a su vez de la muerte. Para los celtas, hasta el más mínimo aspecto de los mundos natural y sobrenatural se hallaba bajo la protección de las divinidades. De ahí que, por ejemplo, el dios solar Belenus hubiese de luchar con Taranis, el atronador, dios del trueno, para asegurarse de que tras la noche surgiese de nuevo el día y la primavera acabase imponiéndose sobre el sombrío y gélido invierno. Para los antiguos celtas, el estruendo del trueno, el centelleo del rayo o hasta un repentino chaparrón eran signos de que los dioses no estaban contentos. Por encima de todos los dioses y las diosas, los celtas distinguían una divinidad ancestral a la que simplemente llamaban Dios o Padre, el Dagda, el buen Dios de los gaélicos. Aunque con el tiempo los romanos fueron imponiendo su dominio sobre la mayor parte de los diferentes pueblos de la Europa celta, sus antiguas creencias perduraron. Julio César dejó constancia de los dioses de los celtas, pero en todo momento los interpretó como meras manifestaciones de las divinidades romanas. Así, el dios más popular entre los galos lo identificó con Mercurio, el inventor de todas las artes, refiriéndose con toda probabilidad a Lugus, de donde procede el nombre de Lion, relacionado a su vez con Lugh, el resplandeciente, una divinidad gaélica asociada con la guerra y el arte. Al igual que los romanos, los celtas contaban con toda una mitología plagada de leyendas protagonizadas por héroes guerreros, dioses poderosos y fuerzas de la naturaleza. Curiosamente, fue la prolífica literatura cristiana de la época medieval la que en última instancia posibilitó la pervivencia de la mayor parte de estos mitos de tradición oral, sobre todo en Irlanda y Gales. Gracias a inscripciones y testimonios escritos conocemos los nombres de 400 divinidades celtas. De entre ellos, 3/4 partes corresponden a deidades locales, ya que, a diferencia de lo que sucedía con los dioses griegos y romanos, no parece que existiera un mismo panteón válido para todo el mundo celta. De hecho, a las divinidades más populares solían nombrárselas con un mero título, como a Dagda el buen dios o el buen padre, Matrona la madre o Maponus el hijo o el joven. Según Julio César, los galos se consideraban descendientes de un mismo antepasado al que llamaban padre. No obstante, las divinidades de los celtas eran genilosi, espíritus o genios del lugar que se asociaban con un desplazamiento natural determinado. No sorprende que Julio César observara que los galos son muy religiosos, pues allá donde iban, los celtas entraban siempre en los dominios de un dios, una diosa o un espíritu al que había que rendir el correspondiente respeto. De todos modos, antes de la llegada de los romanos, los celtas no tenían por costumbre edificar santuarios permanentes en honor a sus divinidades. Si en un momento dado había que calmar o invocar a un dios determinado, bastaba con realizar los rituales correspondientes en el manantial, la cueva, el árbol, la cascada o cualquier otro elemento de la naturaleza con el que se hallara asociado dicho dios. De hecho, no fue hasta la dominación romana que empezaron a levantarse templos en todos estos lugares sagrados
como por ejemplo los manantiales de Namausus Nimes o Aquae Sulis Bat, en Francia e Inglaterra respectivamente. Tampoco fueron muy dados los celtas a representar gráficamente a sus divinidades. Si bien se han conservado figurillas estilizadas de la época arcaica, la idea de representar a las divinidades bajo una apariencia humana fue otro concepto importado del mundo antiguo clásico. En el año 279 a.C., 2 siglos antes de que los romanos conquistaran la Galia, el líder gálata Brennus, de origen galo, se burló de las estatuas con apariencia humana de los dioses olímpicos que halló a su paso al invadir Grecia, señal de que ese concepto de divinidad era ajeno a la mentalidad de los celtas. Con el tiempo, a medida que los contactos entre las culturas clásica y celta se fueron intensificando, se fueron familiarizando con esta concepción antropomórfica de los dioses. De hecho, algunas de las divinidades celtas más antiguas tomaron en su origen la forma de un animal y con el paso de los siglos acabaron adquiriendo una apariencia más humana. Tal fue el caso de Cernunnos el Cornudo, un dios de la fertilidad muy popular que se asociaba con los bosques, la vitalidad de la naturaleza y los animales salvajes y domesticados, de ahí que lo más probable es que se le venerase como señor de los animales y con el tiempo se presentó como una figura adulta masculina con barba y una cornamenta. Otras divinidades con una clara relación animal eran la diosa Epona, que se asociaba con el caballo, y Morrigan, una diosa gaélica de la guerra que se solía representar bajo la apariencia de un cuervo. Se han conservado testimonios de seres humanos transformados en animales, prueba inequívoca de que para los celtas un gran número de animales poseían poderes. Uno de ellos era el de adivinar el futuro, y tanto los druidas como los bardos y adivinos tenían por costumbre predecir acontecimientos futuros a partir de la observación de animales. Así, el hecho de que un cuervo o una corneja levantaran el vuelo por encima del hombro de un guerrero justo antes de una batalla se consideraba signo de mala suerte al asegurar la muerte inminente de dicha persona. En cambio, la leyenda galesa de Beindegfran, que aparece en la segunda rama de los Manibogion, encontramos un augurio de buena suerte que es tal vez el origen de dicho inglés que vincula la continuidad de la corona británica con la presencia de cuervos en la Torre de Londres. En el clímax de esta leyenda, la cabeza decapitada de Bran, que significa cuervo, se entierra bajo el túmulo blanco de Londres y se convierte en el amuleto protector de la isla de Britania. A partir de los textos irlandeses y galeses, podemos hacernos una idea aproximada de los mitos relacionados con las divinidades celtas en el conjunto de las islas británicas. Por lo que respecta a la Galia y demás regiones celtas de Europa continental, los testimonios son muy fragmentarios y escasos. Aparte de unos cuantos monumentos y unas monedas, el único testimonio fehaciente de que disponemos es un caldero de plata fechado hacia el 250 a.C., hallado en Gundestrup, Dinamarca. En realidad, aunque se encontró en tierras danesas, lo más probable es que este caldero procediese de pueblos celtas del sudeste de Europa, que tal como se desprende del estilo del mismo, debieron de tener contactos con los tracios y con los griegos. Los diferentes paneles de que consta dicho caldero se hallan decorados con escenas y divinidades que permiten establecer paralelismos con otras fuentes, como es el caso del cornudo, rodeado de otros animales, la escena de la caza de un toro o aquella en la que un gigante echa a unos guerreros dentro de un caldero. Todas estas escenas remiten al mito Gales, del Bran el Bendecido y el caldero de la vuelta a la vida, el objeto más preciado de toda Gales, capaz de devolver la vida a los muertos. Los calderos mágicos de la Cide irlandés y el poema épico del robo del ganado de Cooley, todos ellos posteriores en más de 1000 años al caldero de Gundestrup. La información para este video fue extraída del libro Mitología
Antología Ilustrada de Mitos y Leyendas, tomo 1 del autor Scott Littleton.